Hola a todos, hoy vamos a estar aprendiendo y conociendo a la Stapelia gigantea, o mejor conocida como flor estrella o flor carroña. Esta es la imperdible en el jardín. Acompáñame a conocer. En este video vamos a aprender cómo cuidar a la Stapelia gigantea, sus características y cómo se reproduce. Esta flor tan impactante es originaria de África, desde Tanzania a Sudáfrica. Se recomienda cultivarla en un suelo fértil con buen drenaje. A las plantas recién plantadas requieren un constante riego. Sin embargo, las plantas adultas con una humedad mínima, ellas se desarrollan muy bien. Respecto del lugar de ubicación, estas plantas les gusta el sol, pero no tanto. Donde yo la tengo ubicada está con horas de la mañana hasta como la 1 de la tarde, y después ya no recibe sol. Tiene unas 4 horas de sol nada más, y ella ha florecido muy exitosamente. Las vetas color vino que traen sus pétalos evoca a un trozo de carne en honor a su nombre de carne putrefacta. Aún así, no deja de ser una planta verdaderamente hermosa. Lo hermoso es lo exótica que puede llegar a ser y lo grande y llamativa. La Stapelia gigantea es también conocida como flor estrella de mar o flor carroña. Es originaria de Sudáfrica, y esta planta, aunque parezca que es un cactus, no lo es. Ella es más bien una suculenta. El riego lo hago 2 veces por la semana o 1 vez por la semana en verano. En el invierno debes espaciar sus riegos a 1 vez cada 10 días aproximadamente. Alargarse más sus riegos. Estas lindas flores tan grandes y llamativas tienen la característica de ser velluditas en el en vez de sus pétalos, lo que la hace ver aún más bonita. Esta flor es grandísima para el tamaño de la planta y es muy bonita porque es una planta muy particular. Me recuerda a África, su lugar de origen, porque es color como crema o color un poquito amarillita, suave, entre beige y amarilla, al menos esa que yo tengo así es, con esas vetas en color vino que simulan carne. De hecho, su nombre es también conocida como flor carroña. Y es que el olor de esta planta realmente, para que atraiga a las moscas, no es el olor más agradable que tú puedes encontrar en una flor. Es fuerte y las moscas de ya encuentran esa fragancia agradable y acuden a su polinización. Tienen un olor putrefacto como a carne en descomposición, lo que hace que llamar a las moscas, que es la que la polinizan, por lo que te recomiendo que la dejes en tu jardín al aire libre. Respecto de las plagas, pues a la mía me ha resultado muy resistente. Sin embargo, sé que pueden ser, como la mayoría de suculentas, susceptibles a cochinilla o a hongos. Estas plantas se reproducen a través de tallo
Como podemos ver, aquí tengo 3 plantas. Esta es la original, la grande o la planta madre. Solamente basta con cortar un bracito o un tallo. Puedes dejarlo secar o simplemente lo puedes poner en sustrato seco y esperar de 3 a 4 días para regarlo. Esta que yo te muestro, esta la he reproducido de esta manera, cortando un gajo y sembrándolo en sustrato seco, esperando 3 días para poder regar. Ella está totalmente enraizada. El sustrato no es tan exigente como lo puede ser otra suculenta, ya que es bastante orgánico con un poco de drenaje, no demasiado mineral. Fíjate que esta planta también puede ser reproducida por medio de semilla. Sin embargo, para que esta flor sea polinizada, no la polinizan las abejas como la mayoría de flores, sino que la poliniza las moscas, específicamente unas moscas azules o moscarrones que colocan en la planta sus larvas. Esa parte de esta planta no es tan agradable, sin embargo merece toda la pena poder tenerla en nuestra colección. Esta otra planta que tengo yo no es de esta planta madre, sino que me la regalaron, y es una planta que será de otro color diferente. Si tú prefieres polinizar esta planta y generar semillas nuevas, pues podrían ser de colores diferentes las que tú cultives. Fertilización, yo la estoy fertilizando una vez al mes con triple 15. Voy a dejar una serie de fotos para que tú las puedas disfrutar tanto como yo. Si te gustó este video, suscríbete a Plantitas Arcoiris Mini. Gracias por ver el video.